Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Laravel 4. En este tutorial vamos a ver cómo validar los datos enviados desde un formulario. Esto puede ser muy útil a la hora de poder insertar en la base de datos. Es importante siempre validar los datos o la información que el usuario ingresa a través de un formulario. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos que tener instalado Laravel. Vamos a abrir nuestro editor y en este caso vamos a crear nuestra vista. Vamos a en Views y en Views creamos New File y vamos a guardar esto como registro.blade.php. Lo guardo en Blade porque vamos a hacer uso de la sintaxis Blade, así que lo guardamos de esta forma. Damos en guardar y a continuación vamos a colocar dentro de nuestra primera vista un formulario básico que nos va a permitir enviar la información. Acá tengo un formulario, estoy utilizando el form, que es un método de Laravel que nos permite crear formularios. Si ustedes utilizan el HTML estándar, funciona, no hay ningún problema, cualquiera de los dos es válido. Acá tengo un formulario entonces con tres campos, uno es el nombre, el teléfono y el email. Vamos a validar estos tres campos. Entonces ya tengo mi vista, ahora debo vincular esta vista a una ruta. Vamos a Routes y dentro de Routes vamos a crear una ruta del tipo GET en una closure, ya que es el método más rápido, pero yo siempre recomiendo que utilicen un controlador. Ok, tengo acá ya un método que es el get y donde estoy colocando registrar. Esto es la URI. Una vez ingresado acá me va a llamar a mi vista que acabo de crear, que es registro. Vamos a probarla. Guardamos todo. Siempre recuerden guardar todo. Vamos acá y acá colocamos registrar. Bien, perfecto. Tenemos ya nuestro formulario. Básico, un poco rudimentario, pero lo importante es ver el funcionamiento, ¿no? Bueno, acá tengo entonces tres campos, como dijimos, y ahora lo que toca hacer es crear otra ruta. Vamos a ir a Routes, vamos a crear una ruta que va a recibir esta información enviada. Acá he colocado en la URL cliente registrar. Entonces voy a crear una ruta con esta URI. Vamos acá y vamos a crear una ruta. Bien, nos quedaría de esta forma. Es una ruta del tipo POST, ya que la información del formulario es enviada con este método. Tenemos la URI y dentro de esta vamos a crear, primeramente, antes de empezar, tenemos que crear nuestras reglas de validación. Es importante esto, ya que esto es lo que va a validar nuestro formulario. Vamos a crear una variable, reglas, por ejemplo, el cual va a ser un array. Dentro de este array vamos a colocar todas las reglas de validación que queramos utilizar en nuestro formulario. Primeramente empezamos colocando el nombre del campo, entre comillas simples. Recuerdan, en nuestro formulario teníamos tres campos, nombre, teléfono y email. Entonces coloco nombre, asignamos un valor o asignamos una regla. Esta regla que vamos a colocar acá, ustedes pueden consultar en el manual de Laravel qué tipo de regla quieren aplicar a un determinado campo. Para esto ingresamos a esta página, por ejemplo, y acá abajo tenemos todas las reglas que están habilitadas para Laravel. Tenemos un montón de reglas. Por ejemplo, tenemos reglas para que el tipo de dato ingresado sea del tipo fecha, un formato de fecha, dígitos, email, un tipo de imagen, un valor entero, un tipo IP address, un valor máximo, un valor mínimo, del tipo que sea numérico, una expresión regular, requerido, un requerido digamos con alguna condicional,
Tenemos también tamaños, tenemos URL y si este es único en la base de datos también. Cada uno de estos tiene acá su explicación y también algunos ejemplos que podemos ir utilizando. Entonces lo que voy a hacer es que dentro del campo nombre voy a utilizar mi regla require. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es requerir. Significa que si el campo que estoy enviando está vacío, o sea, estoy enviando vacío, lo que hace Laravel es que me dice que no debe ser vacío, sino que debe contener algún tipo de valor ese campo de texto. Entonces, para eso sirve el require. Si queremos agregar más de una regla, entonces utilizamos la barra vertical, que es para separar, digamos, reglas, y acá debemos colocar la segunda regla que queremos aplicar a este campo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, una expresión regular que es regex, dos puntos, y a continuación colocamos la expresión regular. Lo que hace esta expresión regular es, por ejemplo, va a admitir solamente caracteres que van desde la A hasta la Z, pero solamente minúsculas. No aceptará otro tipo de carácter, no va a aceptar números, no va a aceptar otro carácter que no sean letras minúsculas de A hasta la Z. Esta expresión regular se puede encontrar, ustedes pueden adecuar una expresión regular de acuerdo a lo que requieren. Seguimos, vamos a colocar el siguiente campo que era teléfono. Teléfono, vamos a asignarle un valor, entre comillas. Y dentro de teléfono vamos a colocar dos reglas. Tenemos lo que es required, que ese campo debe ser sí o sí requerido, debe tener un valor, y que el valor que va a contener este campo debe ser numérico. Con esto estamos diciendo que no acepte letras y no acepte otro tipo de caracteres que no sean números, ya que el teléfono obviamente siempre serán números. Vamos con el siguiente, tenemos email. Vamos a asignarle un valor. Dentro de email podemos utilizar lo que es una regla que hay también del tipo email. Acá tenemos required y tenemos email. Dos reglas. Esta regla lo que hace es básicamente comparar que el campo introducido sea del tipo email, que debe contener una arroba y debe contener un .com. Entonces, con estas tres simples reglas ya tenemos validado todo nuestro formulario. Pero acá no termina. Tenemos que todavía llamar al validator, al método de Laravel. Para esto vamos a crear acá una variable. Vamos a asignar validator make. Este es el método validator de Laravel. Y vamos a pasarle dos parámetros. El primero será un método que es input all. Lo que hace esto es recuperar todos los campos enviados por el formulario. O sea, esto va a recuperar tanto el nombre, el teléfono y el email. O sea, todo lo que se envía del formulario lo recupera esto. Y como segundo parámetro le pasamos las reglas que acabamos de crear. Entonces, este método lo que hace es comparar tanto el campo recuperado con el nombre de la regla del campo que estamos aplicando, y en base a eso va a obtener un resultado. Para ver el resultado vamos a crear un if sencillo donde colocamos validar y vamos a acceder al método fails. Este método fails lo que hace es que si se produce algún error o si es que alguna de estas reglas no fue cumplida por el campo, entonces este retorna true, retorna un 1 lógico, y bueno, va a ingresar al if. Si ingresa al if significa que algún campo no ha cumplido una de las reglas y nos va a redireccionar hacia registrar, o sea, hacia el mismo formulario, adjuntando con este método with errors, va a adjuntar lo que es los errores producidos de las reglas y de los campos introducidos. O sea, nos va a mostrar en pocas palabras qué campos están mal o qué campos no cumplieron con ciertas reglas. Tenemos esto
¿Cómo vamos a tener acceso ahora a estas reglas? O perdón, a estos errores que se producieron si es que fallamos uno de estos. Vamos a acceder con otro método. Vamos a acceder a nuestro formulario, volvemos. Y vamos a acceder con un método que se llama errors. Este método lo que hace es, bueno, recupera en una variable de sesión si es que se ha producido algún error y lo muestra. Entonces vamos a modificar este formulario y nos debería quedar de la siguiente forma. Y tenemos acá, es el mismo formulario, la diferencia es que he agregado esto. En cada campo he agregado, por ejemplo, he ingresado al método errors first y dentro de este tenemos que colocar el nombre del campo. En este caso es nombre, nombre, teléfono, teléfono, email, email. Entonces con esto, si se ha producido algún error en algún campo, nos va a mostrar. Si no se produce el error, pues no nos muestra nada. Ok, tenemos ya y ahora vamos a probar nuestro formulario. Volvemos al formulario y vamos a colocar, por ejemplo, vacío. Esto vacío, todo vacío. Vamos a enviar vacío este formulario. Damos en enviar y nos muestra acá abajo el mensaje de error, aunque está en inglés, ¿no? Dice the number field is required. Nos está diciendo que el campo es requerido. ¿Qué pasa si yo coloco acá, por ejemplo, Juan? Solamente probaremos con este, enviamos y acá no sale nada, significa que sí cumplió bien la regla. Acá me sale error porque no colocamos nada. Vamos a colocar, por ejemplo, donde dice nombre, vamos a colocar números. Donde dice teléfono colocamos letras. Donde dice email coloco cualquier cosa. Y enviamos. Al enviar me sale nuevamente error, dice format is invalid. O sea, el formato de este campo nombre es inválido, ya que solamente este campo permite letras, no números. Y en teléfono de igual forma nos dice que debe ser un número y nosotros pusimos letras. Y en email nos dice que el email es inválido. De esta forma significa que nuestro validador está funcionando muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar los datos introducidos si es que hicimos todos los pasos bien. Volvemos acá y acá vamos a agregar a un código más, el cual va a simplemente retornar, ¿no? lo que se está enviando. Entonces acá coloco esto, que son 3 variables donde voy a recuperar los valores enviados del formulario y en un return voy a mostrar estos valores. Si hasta acá llega, significa que he cumplido todas las reglas y que no ha habido ningún error y pues supuesto mostrará. Acá ustedes pueden reemplazar esto por una consulta a la base de datos, pueden hacer una inserción de datos. Ok, vamos a probar, volvemos y aquí colocamos tal cual, Juan, colocamos un número, un correo válido y enviamos. Y perfectamente me muestra acá tu nombre es Juan, el teléfono y el email. Significa que nuestra validación ha surtido efecto y está funcionando. Ok, entonces ya tenemos esto, pero ahora queremos personalizar un poco mejor lo que es la presentación de los mensajes de error, porque de momento nos está mostrando en inglés. Vamos a ir acá, dentro de nuestro formulario, y tenemos 2 opciones. La primera opción es cuando utilizamos solamente una sola regla. Por ejemplo, en este caso no estamos usando una sola, estamos usando dos reglas por campo. Entonces no se aplica mucho, pero pueden utilizarlo si están utilizando una sola regla. Por ejemplo, acá en donde mostramos los errores, error first, nombre, agregamos una coma y a continuación colocamos un mensaje personalizado. Por ejemplo, este campo no es válido. Solamente es un ejemplo y vamos a probar. Vamos a volver acá, vamos a volver a registrar y acá en nombre no colocamos nada y enviamos. Al enviar
nos dice este campo no es válido. Ya está personalizado, aunque no es tan personalizado porque no nos está diciendo qué es lo que está fallando específicamente. Esto pueden utilizarlo en caso de que solamente tengan una sola regla. Por ejemplo, solamente tengamos require, entonces estaría funcionando y podemos poner este campo es requerido o está vacío. Cuando tenemos varios campos y queremos hacerlo mucho más personalizado todavía, para esto vamos a crear un conjunto de mensajes que sería más o menos así. Nos quedaría más o menos así. Creamos otra variable del tipo array donde vamos a colocar lo que son como primer valor. Vamos a colocar en este caso la regla, el nombre de la regla tal cual, required, email, numeric y regex. Todas las reglas que tengamos acá en reglas vamos a colocarlo acá y como valor le vamos a dar un mensaje personalizado. Por ejemplo, si se produce un required nos va a decir es requerido. Si es un email, acá podemos colocar el email no es válido, ¿no? Aquí colocamos el email no es válido. Numeric solo se admiten números, regex solo se admiten letras minúsculas. Bueno, esto ya depende de ustedes cómo van a personalizar sus mensajes. Esto lo vamos también a incluir acá en el validator make. Después de reglas añadimos mensajes. Con esto ya tenemos más personalizado lo que es los mensajes de error. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra vista es ya no utilizar esto, así que esto borramos y dejamos como estaba. Ahora si guardamos todo, vamos a ir a nuestra vista y vamos a probar. Vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a colocar todo vacío, enviamos y nos sale es requerido, es requerido, es requerido. Si coloco acá, por ejemplo, números, envío, me dice solamente se admiten letras minúsculas. Nos damos cuenta que está funcionando muy bien nuestro validador e incluso nuestros mensajes personalizados. Así que de esta forma ya tenemos nuestro validador funcionando. Como siempre, reiterarles, ver la documentación del Laravel, que aquí hay muchos ejemplos donde podemos utilizar varias formas de validar que podemos utilizar. Bueno, antes de irme, quiero recordarles que la validación de los formularios se deben hacer tanto del lado del servidor, como hicimos ahora, esto es del lado del servidor, como del lado del cliente. Para validar del lado del cliente pueden utilizar, hay muchas formas. Yo acá tengo una página, por ejemplo, esta es una página de un plugin de jQuery, el cual hace la validación del lado del cliente utilizando jQuery. Es gratuito, pueden descargarlo, acá está la documentación, los ejemplos, todo lo que podemos utilizar tanto en nuestro documento HTML. Por ejemplo, algunas de las cosas que tiene es que puede validar campos del tipo numérico, sean flotantes, negativos, integers en un rango, emails, URLs, fechas, valores alfanuméricos, checkboxes, expresiones regulares, en fin, tiene un amplio rango de validación de distintos elementos de un formulario. También pueden ver acá los ejemplos. Por ejemplo, este es un formulario que, por ejemplo, si falta algo nos muestra acá qué campos deben corregirse. Tenemos también, vamos a probarlo, por ejemplo, si no coloco nada, me muestra qué campos hay que completar, y si no se completan esos campos, pues no se envía el formulario. Así que esta es otra alternativa que pueden utilizar. Yo recomiendo que usen las dos, ¿no? Tanto del cliente como del servidor debe validarse siempre la información. Bueno amigos, eso es todo. Se ha extendido este tutorial. Nos vemos en próximos tutoriales.